Práctica 3 de espectros electromagnéticos. Para el desarrollo de esta práctica, la fuente de alimentación debe estar regulada a 15 voltios. Experimento 1. Experimento de Oersted. Armar el circuito con el réforo en forma recta, permitiendo que la brújula se oriente de manera natural y colocando el alambre paralelo al eje longitudinal de la brújula. Cierra el interruptor de la fuente por solo 5 segundos y observa el movimiento de la brújula. Se observa que cuando la corriente eléctrica fluía por el cable, la aguja de la brújula se desviaba de su posición original, que normalmente apunta al norte. La brújula apunta hacia el norte porque la Tierra actúa como un gran imán con un campo magnético que genera una atracción sobre el imán interno de la brújula. Este imán se alinea con las líneas del campo magnético terrestre. Experimento 2. Espectro electromagnético de un conductor eléctrico recto con corriente. Energice el réforo con forma recta, colocando una hoja blanca debajo de este. Espolvorea la limadura de hierro alrededor de la parte vertical del conductor. Cierra el interruptor por solo 5 segundos y simultáneamente dé golpes ligeros al réforo para que la limadura se reorganice y se pueda observar el espectro. Campo eléctrico se genera debido a la diferencia de potencial que impulsa la corriente. Se observa que las partículas de hierro se alinearán formando círculos concéntricos alrededor del conductor. Esto ocurre porque la limadura de hierro es afectada por el campo magnético generado por la corriente, revelando su forma. Experimento 3 de espectro electromagnético de una espira circular con corriente. Arme el circuito ahora con la espira circular, colocando una hoja blanca debajo de esta, espolvoreando limadura de hierro encima de la espira. Luego cierra el interruptor dando golpes ligeros al réforo para ver el espectro. El campo magnético generado por la corriente en una espira forma un dipolo magnético con un campo que se concentra en el centro de la espira y se extiende hacia afuera en forma de líneas cerradas. En el interior de la espira, las líneas de campo son casi uniformes y perpendiculares al plano de la espira. En el exterior, el campo se asemeja al de un imán en forma de barra. Experimento 4 de espectro electromagnético de un solenoide con núcleo de aire y corriente. Cambia el réforo de espira por el de solenoide y repite el experimento anterior. Cuando una corriente fluye por el solenoide, se crea un campo magnético intenso y uniforme en su interior, con líneas de campo paralelas al eje del solenoide. En el exterior, el campo magnético es más débil y se comporta como el de un dipolo magnético. Experimento 5 de espectro electromagnético de un solenoide con núcleo de hierro. Repite el experimento anterior introduciendo previamente una barra de material ferromagnético. La limadura de hierro se organiza en líneas de campo, formando un patrón característico que sigue las líneas de flujo magnético. Se observa una fuerte concentración de limaduras en los extremos del núcleo, donde el campo es más intenso y actúa como un imán temporal. Experimento 6. Espectro electromagnético de un toroide con corriente. Arme el circuito ahora con el réforo toroidal colocando una hoja blanca debajo de este, espolvoreando limadura de hierro encima de la espira. Luego cierra el interruptor dando golpes ligeros al réforo para ver el espectro. El campo magnético está confinado en el interior del toroide, formando líneas de flujo cerradas dentro del núcleo. Fuera del toroide, la limadura apenas se organiza, ya que el campo magnético es muy débil en esta región, sobre el núcleo del toroide. La limadura se alinea formando círculos concéntricos, siguiendo las líneas de campo que están confinadas dentro del material.